Venus, nuestro vecino planetario más cercano en ocasiones, y nuestro mundo hermano. De tamaño similar a la Tierra, pero unos 40 millones de kilómetros más cerca del Sol en su órbita, el segundo planeta de nuestro sistema solar ha sido durante mucho tiempo fuente de historias, mitos y leyendas. Sin embargo, en tiempos más recientes, hemos ido más allá de ver solo ese círculo brillante cerca del Sol al inicio y al final del día. Comenzando en el apogeo de la Guerra Fría, se han enviado numerosas misiones robóticas a Venus para observar, orbitar y, en algunos casos, incluso aterrizar. Y usando tecnología que ve no solo la luz visible, sino también en el espectro infrarrojo, ultravioleta y de radio, lo que hemos encontrado es un mundo diferente a la Tierra en casi todos los aspectos imaginables. Soy Rafael González y estás viendo Astrum. Ven con nosotros mientras emprendemos un viaje hacia la estrella de la mañana y de la tarde, usando tecnología tanto antigua como nueva para descubrir los secretos de Venus, y descendemos a través de su densa atmósfera para llegar a la superficie de nuestro compañero más cercano. Como el segundo objeto más brillante en el cielo nocturno y también el más cercano, excepto por la Luna en términos de distancia, Venus siempre ha atraído la atención de aquellos que miran al cielo. Pero incluso hoy, el viaje interplanetario es difícil, y en el apogeo de la Guerra Fría era aún más difícil. De las 15 misiones lanzadas para explorar Venus entre 1961 y 1967, solo 3 se consideraron éxitos en términos de cumplir sus objetivos específicos: Mariner 2 y 5 de la NASA y Venera 4 de la Unión Soviética. Las entradas atmosféricas exitosas con Venera 4, 5 y 6 siguieron pronto, y a finales de 1970, la Unión Soviética finalmente alcanzó un importante hito con Venera 7, la primera sonda espacial en aterrizar en la superficie de otro mundo, y durar lo suficiente para enviar información sobre él. Ahora hagamos juntos un viaje con esa misma nave espacial, descendiendo a través de las muchas capas de la atmósfera venusiana que atravesó, para finalmente llegar a la superficie. Todavía flotando en el espacio, Venera se dirige hacia Venus. Al comenzar su descenso al planeta, la atmósfera superior de Venus se extiende ante ella, desde los límites del espacio a unos 250 kilómetros sobre la superficie, y hasta alrededor de 60 kilómetros sobre ella. Esto es lo que se ve de cerca. Aquí no se ve más que una leve neblina. El 99% de la atmósfera de Venus, por masa, se encuentra por debajo de este punto. Esto hace que el descenso de Venera a través de esta capa sea bastante fácil, de la misma manera que lo sería nuestra propia atmósfera a altitudes similares. Pero la composición química de la atmósfera superior de Venus no podría ser más diferente, un signo de las cosas por venir mientras seguimos descendiendo con Venera. En lugar de una mayoría de nitrógeno y oxígeno como en la Tierra, comenzamos a detectar trazas de dióxido de carbono. No es suficiente para causar efectos significativos en la temperatura a esta altitud, pero es un indicador importante de lo que yace debajo. Aparte de la diferencia química, sin embargo, a esta altitud, la atmósfera se comporta de manera similar a la de nuestro planeta a altitudes similares, con enormes diferencias de temperatura entre el día y la noche, con máximas de menos 37 grados Celsius hasta mínimas de menos 143 grados Celsius. Para Venera, esta es la parte fácil. Un aspecto interesante de la notable presencia de dióxido de carbono es la presencia de algunos átomos de oxígeno, que emiten radiación infrarroja que puede ser vista por telescopios y naves espaciales. En esta imagen tomada por la sonda Venus Express en longitud de onda infrarroja, el azul es el brillo del aire causado por el oxígeno en lo alto de la atmósfera venusina. A medida que Venera desciende a través de las capas, llega a la principal capa de nubes visibles de Venus a unos 60 kilómetros de la superficie. El espeso amarillo pálido que asociamos con imágenes en luz visible se debe casi por completo a esta capa de nubes, terminando aproximadamente a 40 kilómetros del suelo. En esta parte de la atmósfera, la radiación ultravioleta del Sol descompone el dióxido de carbono en monóxido de carbono y átomos de oxígeno individuales. Estos átomos luego reaccionan fácilmente con el dióxido de azufre y el vapor de agua, otros dos compuestos en la atmósfera venusina, para producir las nubes de ácido sulfúrico que vemos.
Esto es la calma antes de la tormenta, la región relativamente templada antes del verdadero infierno al que Venera debe entrar pronto. Como puedes notar de inmediato, la superficie de Venus no se puede ver a través de la densa capa de nubes del planeta, por lo que Venera tendrá que entrar a ciegas. Ese mismo manto refleja alrededor de 3/4 partes de la luz solar que llega a Venus, ya que los cristales de hielo formados del ácido sulfúrico que flota en la atmósfera son extremadamente reflectantes. Esta reflectividad ayuda mucho a explicar lo brillante que parece Venus, tanto a los satélites cercanos como a los observadores en la Tierra. Recuerda, es el segundo objeto más brillante en el cielo nocturno. Cuando vemos esas nubes amarillo mostaza en el espectro visible, parecen gruesas y oscurecedoras, revelando poco de lo que hay debajo. Sin embargo, tenemos una ventaja que Venera no poseía: la tecnología de sensores infrarrojos. En el espectro infrarrojo, las cosas lucen muy diferentes. Esta imagen tomada por la nave espacial Akatsuki de JAXA muestra mucho más claramente los puntos y bandas claros y oscuros que envuelven la atmósfera de Venus. Y aquí es donde vemos muy claramente la gruesa composición de dióxido de carbono en la atmósfera. El dióxido de carbono es un gas de efecto invernadero, atrapando el calor que llega del Sol, resultando en una temperatura de superficie y atmosférica increíblemente alta. Bajo la observación infrarroja, esto se vuelve muy evidente, ya que toda la superficie brilla bajo el calor generado por la gruesa capa de dióxido de carbono. Las manchas y franjas oscuras son las nubes de ácido sulfúrico mencionadas anteriormente, y podemos verlas muy por encima de la capa mucho más brillante, gruesa y caliente de dióxido de carbono cerca de la superficie. ¿Puedes imaginar lo que Venera experimentaría al viajar por este infierno? El ácido sulfúrico ataca su revestimiento exterior. Los vientos soplan a 100 metros por segundo, 60 veces la velocidad de rotación del planeta, lo suficientemente rápido como para circunnavegar el planeta en solo 4 días. La temperatura, que a una altitud de 50 a 55 kilómetros está entre 25 y 75 grados centígrados, aumenta bruscamente, alcanzando niveles abrasadores. La presión del aire en la superficie de Venus es de 75 a 100 veces la de la Tierra. Es como tener un coche entero sobre tu uña del pulgar. Sin embargo, a medida que Venera desciende más, se encuentran condiciones aún más extrañas. Una vez que Venera pasa por el fondo de la capa de nubes de ácido sulfúrico, llega a aire limpio nuevamente. Pero aquí las cosas son extrañas. La presión aquí es tan grande que está empezando a tener un efecto en el dióxido de carbono de la atmósfera. La densidad del dióxido de carbono a este nivel es tan alta que ya no actúa como un gas, sino más bien como una especie de fluido supercrítico, un estado de la materia que está entre el líquido y el gas, donde una sustancia toma algunas de las características de ambos. El viento aquí se ha ralentizado después de las impresionantes velocidades rápidas de las nubes superiores. La atmósfera a continuación es tan densa que los vientos soplan a poco más de 5 km por hora. Se sentiría como vadear en agua con una corriente lenta pero inexorable, aunque en un río que está a 464 grados centígrados, lo suficientemente caliente como para derretir plomo. Pero, ¿qué nos puede decir la tecnología moderna sobre estas capas? Para ilustrar mejor el enorme calor a este nivel de altitud en Venus, echemos un vistazo a una imagen de la atmósfera inferior de Venus tomada en el rango infrarrojo cercano, una longitud de onda de 2.3 micrómetros por el satélite Galileo. Las áreas rojas y calientes de la atmósfera inferior son claramente visibles, al igual que los parches más oscuros causados por las nubes de ácido sulfúrico más arriba en la atmósfera. Las zonas más bajas de la atmósfera venusiana son increíblemente calientes y hay capas distintas de esa atmósfera que difieren tanto en temperatura como en composición. Para demostrar aún más las diferencias entre las capas atmosféricas de Venus, echemos ahora un vistazo a las capas que hemos visto hasta ahora bajo luz ultravioleta. Aunque las imágenes, nuevamente del satélite de JAXA, tomadas en las longitudes de onda de 283 y 365 nanómetros, no muestran tanto contraste en color y brillo como las imágenes infrarrojas, sí presentan más variación que las vistas en luz visible.
Las áreas oscuras y manchadas de las capas de nubes indican que la luz ultravioleta está siendo absorbida en lugar de reflejada. Pero exactamente qué químico o combinación de químicos causa esta absorción sigue siendo un tema de debate en la comunidad astronómica. Claramente, hay elementos y compuestos en la atmósfera de Venus que todavía eluden nuestros intentos de descubrirlos y categorizarlos. Y hablando de la atmósfera de Venus que desafía la explicación, aquí hay un vistazo a los polos de Venus en el infrarrojo. ¿Notas algo extraño en ellos? En ambos polos, norte y sur de Venus, están presentes grandes vórtices polares, del tamaño de Europa, formados por esos vientos de 100 metros por segundo. Lo realmente extraño es que no tienen un solo ojo central, sino dos, y los científicos aún no están completamente seguros del por qué. Los complejos y altamente variables vórtices polares de Venus son extremadamente difíciles de modelar, ya que pueden cambiar en menos de 24 horas, lo que los convierte en un verdadero misterio. Pero una vez que se superó la enigmática atmósfera, ¿qué vio Venera allá abajo? Concluyamos nuestro viaje a través de las gruesas y ácidas nubes, y lleguemos a la superficie de nuestro compañero más cercano. Anteriormente, vimos la primera imagen enviada desde la superficie de Venus. Debido a las enormes nubes de ácido sulfúrico que oscurecen cualquier tipo de vista desde el espacio, las únicas imágenes de Venus que muestran la superficie en luz visible son aquellas tomadas desde un módulo en la superficie. Y de esas, solo tenemos 6, tomadas de 4 de las sondas soviéticas Venera que aterrizaron, como nuestra Venera 7. El aire es sorprendentemente claro. Los científicos se preguntaban si todo estaría oculto por una espesa neblina, pero parece que no es el caso. Todo es de un amarillo apagado, el color de la composición ácida de la atmósfera, y aunque podríamos sorprendernos al encontrar un suelo sólido y rocoso bajo el aire denso y aplastante de Venus, ese suelo está también absolutamente desolado. Indica que antiguos flujos de lava ahora se han endurecido en llanuras planas y se han erosionado bajo la intensa atmósfera de Venus. Todo parece muy seco, lo cual no es sorprendente dado el calor abrasador. Quizás dentro de 1000 millones de años, cuando el Sol haya aumentado lo suficiente su luminosidad, podríamos ver resultados de efecto invernadero similares aquí en la Tierra. Pero aquí debemos dejar a Venera. La serie de sondas Venera, incluida la que hemos estado siguiendo, nunca duraron más de un par de horas en la superficie de Venus debido a la combinación de calor y presión aplastante. Sus imágenes nos dan una breve pero vital visión de las condiciones allá abajo en el suelo rocoso. Pero aunque estas imágenes de hace 40 años son los únicos casos de fotografías enviadas desde la superficie del planeta, hay otra forma en que podemos aprender sobre la geografía y topografía de Venus. No es infrarrojo ni ultravioleta, ya que ni la imagen infrarroja ni la ultravioleta pueden romper la espesa atmósfera nublada para ver y mapear la superficie con claridad alguna. Necesitas algo diferente. Entra en juego la imagen por radar. La Unión Soviética comenzó el proceso de usar radar para mapear la superficie de Venus con sus modelos Venera más avanzados, 15 y 16, en 1983, produciendo imágenes con una resolución de 1 a 2 kilómetros de suelo. Esto fue mejorado aproximadamente una década después con la sonda Magallanes de la NASA, que entre 1990 y 1994 logró mapear alrededor del 98% de la superficie venusiana con una resolución de 120 metros. Las imágenes producidas usando los datos de radar son realmente espectaculares, revelando una colosal actividad volcánica, enormes cráteres y una superficie que es, geológicamente hablando, razonablemente joven, posiblemente como consecuencia de la intensa actividad volcánica que resulta en flujos de lava verdaderamente vastos. Una imagen compuesta de la superficie, creada a partir de datos de las misiones Venera, Pioneer y Magallanes, se ve realmente espectacular. Detalles de la superficie, desde volcanes hasta valles, cráteres y abismos, mostrados en un claro relieve. La notable utilidad de la imagen por radar para atravesar las nubes y mostrarnos lo que yace en la superficie de Venus ha aumentado enormemente nuestro conocimiento sobre el planeta. Es realmente espectacular la increíble belleza oculta de todo esto. Entonces,
con todo lo que ahora sabemos sobre nuestro vecino planetario más cercano, ¿qué queda por descubrir de Venus en el futuro? La respuesta es mucho. En tiempos recientes, la noticia más destacada sobre Venus ha sido el descubrimiento, o tal vez no, del gas fosfina en la alta atmósfera venusiana. En el año 2020, mediciones del telescopio James Clerk Maxwell indicaron la presencia de pequeñas cantidades del gas. La fosfina se produce a través de varios procesos diferentes, pero uno de ellos, y el que emocionó a todos, es la producción mediante microbios en un ambiente de bajo oxígeno. ¿Acaso es vida en uno de los lugares más infernales que se pueda imaginar? Vaya resultado sería ese. Sin embargo, estudios posteriores no encontraron tal fosfina nuevamente, y para el año 2022, la idea de su presencia en la atmósfera venusiana fue descartada por la NASA. Parecería que los resultados del estudio inicial eran erróneos. Pero luego, la profesora Jane Greaves de la Universidad de Cardiff declaró en un prestigioso congreso en 2023 que el JCMT había encontrado fosfina nuevamente, esta vez más profundo en la atmósfera de Venus. Esperemos que futuras misiones nos den una respuesta definitiva a esta pregunta tan tentadora. Muchas otras preguntas esperan respuesta también. ¿Por qué, por ejemplo, dos planetas, Venus y la Tierra, tan similares en tamaño, evolucionaron de manera tan diferente? ¿Hubo acaso agua líquida en la superficie en el pasado? ¿Cuál es una imagen más precisa de la composición química tanto de la atmósfera venusiana como de la superficie que pueda ayudar a responder estos enigmas? Después de décadas de haber sido relativamente ignorado en favor de los planetas exteriores, Venus ha vuelto a despertar interés. Varias misiones serán lanzadas a Venus dentro de los próximos 10 años. Estas misiones provienen de Estados Unidos, la Agencia Espacial Europea, Rusia, China, India e incluso una empresa privada americana, el Venus Life Finder. Con suerte, una, más o todas ellas nos llevarán en un viaje de grandes descubrimientos sobre nuestra querida estrella de la mañana y la tarde, revelando una gran cantidad de información y respondiendo a algunas de nuestras ardientes preguntas sobre Venus. Así que ahí lo tenemos. Mirar a Venus a través de una variedad de diferentes longitudes de onda nos ha dado mucho más conocimiento del que solo la luz visible podría proporcionar. Hemos podido discernir formaciones de volcanes y cráteres a través de kilómetros de nubes opacas, determinar parte de la composición química tanto de la atmósfera como de la superficie, y usar imágenes infrarrojas para hacer visible lo invisible para nosotros. Todo esto nos ha otorgado pistas valiosas sobre por qué las condiciones ahí son tan extremas, y tal vez la posibilidad, aunque sea pequeña, de una vida microbiana simple en nuestro vecino más cercano. Un fuerte abrazo a los mecenas que me apoyan en mi misión de divulgar la ciencia. Suscríbete y deja un me gusta para apoyar el canal. Gracias por tu visita y nos vemos en el futuro.